Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El laberinto helado de KRYX. El silencio en la cúpula principal de la Academia Galáctica de Talentos Extremespecie era absoluto. Todos los estudiantes, de cientos de mundos, se encontraban de pie frente a la proyección del evento más esperado del ciclo, la prueba glacial de KRYX. Un holograma gigantesco giraba en el centro de la sala, mostrando un colosal laberinto de hielo vivo, muros que respiraban escarcha, columnas que crecían como espinas, plataformas que se rompían bajo el más mínimo error. Allí, solo los mejores competidores interplanetarios sobrevivían. Era una prueba de reflejos, resistencia térmica, precisión biomecánica y voluntad indomable. Este año hay un nuevo participante, dijo el androide maestro, con voz metálica. De la especie humana. Código EVOIS 432. Procedente del sector terrano. Un murmullo recorrió la sala. Algunos rieron. Otros fruncieron el ceño. ¿Un humano? ¿En el laberinto helado? ¿Sin membranas térmicas? ¿Sin piel reactiva? ¿Sin simbiosis polar? La cámara enfocó a Elian Bass, de pie en el extremo inferior de la plataforma, con una expresión mezcla de confusión y emoción. Llevaba una chaqueta común, guantes remendados, y unas botas de suela anticuada con filos metálicos adaptados, patines de hielo. ¿Ese es su equipamiento?, preguntó un estudiante del sistema TR Bael. ¿Eso es todo? No tiene siquiera exoesqueleto, comentó una voz desde las filas superiores. Ni capa de absorción cinética. Elian se encogió de hombros y sonrió, mientras observaba el vasto laberinto que se alzaba frente a él. Un día antes, en la oficina de asignaciones, una torpe confusión administrativa había mezclado su registro con el de otro estudiante con un código casi idéntico. Mientras el verdadero combatiente crioniano era enviado a una clase de botánica, Elian terminaba apuntado a una de las pruebas más extremas del programa galáctico. No me importa, dijo entonces. Quiero intentarlo. ¿Intentarlo?, dijo el supervisor alienígena. Esto no es un juego. Puedes quedar congelado para siempre. He patinado sobre hielo desde que aprendí a caminar. Quizá este sea mi momento. El supervisor lo miró como si estuviera loco. Pero en esa academia, cada especie tenía derecho a probarse. Y así, Elian entró. El laberinto se abrió con un susurro helado. Una puerta circular reveló un corredor de cristal azul, ondulado, cubierto de una capa de escarcha que se regeneraba cada 10 segundos. El frío penetraba hasta los huesos. Las paredes se movían como si respiraran. Los participantes fueron soltados por oleadas. Los primeros estudiantes alienígenas, de razas adaptadas al frío extremo, se lanzaron al interior con trajes térmicos, implantes de equilibrio y drones de navegación personal. Elian esperó su turno, amarrando sus patines con calma. Observó los movimientos de los demás, bruscos, pesados, llenos de fuerza, pero torpes sobre el hielo irregular. Yo no corro sobre hielo, murmuró. Yo bailo. Cuando su nombre fue llamado, respiró hondo. Dio un paso al frente. Y se lanzó. El primer tramo era una pendiente inclinada de más de 50 metros, resbalosa y sin protección. Mientras los demás usaban garfios o se deslizaban con dificultad, Elian tomó velocidad y empezó a girar. Una espiral. Un salto. Una pirueta invertida. Sus movimientos eran limpios, suaves, casi imposibles para cualquier otra especie. Las cámaras captaron su trayectoria. En las pantallas de la academia, los espectadores se quedaron en silencio. El hielo, al detectarlo, reaccionó. Cambió el ritmo de regeneración. Creó obstáculos. Activó trampas deslizantes. Pero Elian las esquivaba, una tras otra, como si danzara con el entorno. En el segundo sector, un corredor estrecho con lanzas congeladas emergiendo del suelo, los otros estudiantes se arrastraban o bloqueaban su paso con campos de fuerza. Elian, en cambio, cruzó por el centro, girando como un rayo de luz entre las estacas. Una alienígena de aspecto cristalino, atrapada por el hielo, lo miró con asombro mientras pasaba. ¿Cómo? ¿Cómo haces eso? Él sonrió sin detenerse. En mi mundo, esto se llama patinaje artístico. A mitad de recorrido, una criatura de hielo surgió de una columna. Una forma hostil con extremidades afiladas y reflejos de neón azul. Uno de los participantes más fuertes, un tarnido de 5 metros, fue derribado por ella segundos antes. Elian se deslizó por debajo, tomó impulso con la pared y saltó sobre la criatura,
usando su lomo como rampa. Cayó de pie. Nu miró atrás. No se trata de enfrentarlo, murmuró. Se trata de moverse mejor que él. Los jueces comenzaron a murmurar entre ellos. Los registros antiguos no mostraban precedentes de una actuación similar. En el último tramo del día, cuando el hielo empezó a volverse más blando y peligroso, los alienígenas comenzaron a caer. Uno tras otro. Algunos, heridos. Otros, atrapados. Elian, al ver a 3 estudiantes varados, cambió su ruta para recogerlos. Ató cuerdas a su cinturón y los arrastró mientras giraba, manteniendo el equilibrio con precisión milimétrica. Una cámara aérea lo siguió mientras cruzaba el umbral final con los 3 a cuestas. Al llegar a la zona de descanso, se dejó caer de espaldas, jadeando. Uno de los estudiantes rescatados, un joven con piel plateada, le tocó el hombro. ¿Por qué volviste por nosotros? Elian respondió con una risa ligera. Porque, ningún buen show termina sin ayudar a los que se caen. Esa noche, en las redes galácticas, su carrera fue compartida más de 70 millones de veces. El título del video decía: El humano que no corrió, bailó. Y el laberinto de KRYX acababa de encontrar un nuevo tipo de campeón. Deslizándose contra lo imposible. La temperatura descendía más allá de los límites seguros. Incluso con los sistemas térmicos de última generación, algunos competidores alienígenas apenas podían moverse. El hielo no era solo un terreno de prueba, estaba vivo, sensible, adaptativo. Y había detectado a Elian Bass. En el centro de control del laberinto, los observadores revisaban una y otra vez los patrones del sistema. Algo andaba mal. El núcleo glacial, diseñado para aumentar progresivamente el desafío, estaba reconfigurando sus rutas en tiempo real, no para eliminar al más débil, sino para atrapar al que se movía como si flotara. Se está adaptando a él, dijo un supervisor. El laberinto lo considera una anomalía. Una amenaza. Elian no lo sabía. Solo sentía que el hielo ya no respondía igual. Era más agresivo. Los corredores se cerraban más rápido, las curvas eran más afiladas, los obstáculos más altos. Y, sin embargo, él avanzaba. Daba vueltas completas sobre sí mismo para ganar impulso. Deslizaba las manos sobre los muros helados para apoyarse como si fueran olas. Sus movimientos eran una mezcla de intuición humana y años de entrenamiento solitarios en las pistas olvidadas de la Tierra. Mientras los demás estudiantes jadeaban en las esquinas del laberinto, congelados, algunos incluso colapsados por la fatiga o el frío, Elian seguía como si bailara. Hasta que el suelo cambió por completo. Un rugido bajo sacudió las paredes. Frente a él, el pasillo comenzó a elevarse en espiral, como una montaña rusa hecha de cristal y hielo afilado. El núcleo había activado la ronda dinámica, una sección experimental jamás utilizada con estudiantes. Un remolino de hielo en rotación constante, sin salida clara, que giraba sobre sí mismo. Los observadores gritaron desde la torre de control. ¡Deténganlo! ¡Detengan el laberinto! Pero la orden no llegó a tiempo. Elian ya estaba dentro. El mundo giraba. El hielo se curvaba en ángulos imposibles. Patinar ahí no era solo un reto físico, era una locura. Y entonces, lo hizo. Elian dio un salto, aterrizó en el borde interior del remolino y empezó a girar. Primero despacio. Luego más rápido. Los sensores no podían seguirlo. Su cuerpo se movía como una hoja en el viento, controlando el centro de gravedad con una precisión que ninguna IA pudo anticipar. Va a romper el sistema, dijo un técnico alienígena. Está usando el propio ritmo del laberinto a su favor. Respondió otro. Elian usó cada curva como una oportunidad. Cada cambio de dirección como un paso de baile. Una figura de hielo trató de interceptarlo, pero fue absorbida por la corriente. Otra intentó emboscarlo, y terminó siendo arrastrada contra un muro por su propio impulso. Y entonces, hizo algo que nadie esperaba. Saltó hacia atrás. Usando el impulso de la fuerza centrífuga, voló por encima de una plataforma colapsada y aterrizó del otro lado. El sistema, incapaz de procesar ese movimiento, se congeló literalmente. El remolino se detuvo. El hielo se rindió. En la sala de observación, los jueces permanecían en silencio. Por primera vez en siglos, la prueba glacial había encontrado a un participante que no la enfrentaba con fuerza, sino con armonía. Una jueza de piel traslúcida murmuró: no es combate, es danza. Pero mientras Elian celebraba su salida del remolino, encontró algo que no estaba en el mapa.
Una sección sellada. Olvidada. No diseñada para la prueba. Una grieta en el suelo conducía a una cámara subterránea. Desde ahí, se proyectaba una energía distinta, orgánica. Como si el hielo escondiera algo más antiguo que el propio laberinto. Él se agachó. Tocó la escarcha. Y el suelo tembló. El laberinto, herido, había comenzado a defender su núcleo real. Y Elian, sin saberlo, acababa de activar una parte prohibida del sistema. La tormenta de cristal vivo. El hielo crujía con un sonido gutural, como si respirara. La grieta que Elian había tocado vibraba con una energía oscura, helada y primitiva. La luz azulada del laberinto parpadeaba como si algo dentro de él hubiese sido despertado por accidente. O por destino. Elian retrocedió un paso. El suelo bajo sus patines se agrietó. Un anillo de escarcha ascendió desde la grieta y se alzó formando una figura humanoide, translúcida, afilada, y con un núcleo brillante en el pecho. No era una criatura generada por el sistema de entrenamiento. Era algo más viejo. Algo que no debía estar allí. Desde la sala de control, los técnicos comenzaron a gritar. Sección no registrada. Eso no es parte del laberinto. Hay una anomalía bajo el núcleo. Está reaccionando a los movimientos del humano. Corten la transmisión. Pero ya era tarde. La transmisión estaba activa en todos los sectores de la academia. Miles de estudiantes observaban el feed en directo. Y lo que vieron fue a Elian, enfrentándose a un guardián glacial vivo. La criatura avanzó lentamente. Su cuerpo emitía un zumbido bajo. Cada paso congelaba el suelo a su alrededor. El hielo del laberinto se replegaba ante su presencia. Elian, sin protección, respiraba con dificultad. Sabía que enfrentarse a algo así directamente sería un suicidio. Pero tampoco podía retroceder. El pasaje se había cerrado detrás de él. Apretó los dientes. Si no puedo vencerlo, lo haré bailar conmigo. Tomó impulso. Se lanzó directo hacia la criatura. No con un ataque, sino con una serie de giros rápidos. Patinó en círculos, creando una espiral de movimiento que confundía a los sensores térmicos del ser. La criatura levantó un brazo para golpearlo, pero Elian ya no estaba allí. Se había deslizado detrás, usando una curva ciega del terreno. La criatura giró demasiado tarde. Su brazo impactó contra una columna de hielo reforzado, y el choque fue brutal. Se agrietó parte de su núcleo. La criatura chilló. Un sonido seco, penetrante, que activó nuevas alarmas. El hielo del entorno comenzó a mutar. Desde los muros, salieron nuevas figuras. No del sistema, sino del propio hielo, torres serpentinas, tentáculos de escarcha, estatuas que giraban sus rostros para mirar a Elian. El laberinto, al sentirse amenazado, había activado su defensa primaria. Y entonces, aparecieron otros. 3 estudiantes alienígenas, extraviados, entraron por error a la misma zona. Estaban heridos. Uno de ellos, el joven de piel plateada que Elian había salvado antes, lo reconoció. ¿Qué estás haciendo aquí? Ese no es un segmento autorizado. Retrocedan, gritó Elian. Esto es real, no entrenamiento. Pero era tarde. Las criaturas ya se acercaban. Elian no lo dudó. Se lanzó a toda velocidad, tomó a uno de ellos por el brazo y lo sacó del alcance de una estaca de hielo que emergía del suelo. Luego volvió por los otros 2. Los alienígenas, aunque confundidos, comenzaron a moverse con él. No podían patinar, pero intentaban imitar sus movimientos. Haz lo que hago yo. Sigue mis pasos. Los 4 comenzaron a desplazarse por la cámara viva como una especie de coreografía caótica. Elian tomaba velocidad, giraba, arrastraba a los otros con cuerdas improvisadas. Saltaban obstáculos, esquivaban agujas de hielo, se deslizaban bajo arcos que caían como guillotinas. Y el público, en todo el sistema estelar, enmudecía ante lo que veía. Un humano, enseñando a alienígenas a moverse como humanos. A fluir con el hielo. A usar el movimiento en lugar de la fuerza. A dejar de luchar contra el entorno, y deslizarse a través de él. Finalmente, llegaron a un sector más estable. Se detuvieron entre jadeos, cubiertos de escarcha y sudor. Uno de los alienígenas, un estudiante de la especie Arnex, con cuerpo alargado y ojos múltiples, lo miró con incredulidad. ¿Qué acabas de hacer? Elian se dejó caer sobre una roca congelada, sonrió y respondió. Sobrevivir bailando. Mientras tanto,
En los niveles más profundos, la energía del núcleo crecía. El sistema había identificado a Elian como un factor de desequilibrio, una anomalía impredecible, un catalizador. Y entonces, por primera vez, el laberinto comenzó a hablar. Una voz surgió del hielo, resonando en las paredes como un eco de cristal. Tú no perteneces aquí. Tú no eres bienvenido. Y sin embargo, tú nos mueves. Elian se levantó. Escuchaba esa voz, y no tenía miedo. Entonces muévanse conmigo. Y patinó hacia la tormenta. La fractura. La grieta se expandió bajo sus pies. Un estruendo profundo, casi como un lamento del propio planeta, cruzó el laberinto. Las paredes heladas comenzaron a temblar. El núcleo, ese corazón oculto bajo capas de cristal viviente, había reaccionado no solo a la presencia de Elian, sino a su voluntad de transformar el hielo en escenario, y la competencia en colaboración. ¡Cuidado!, gritó uno de los estudiantes, mientras una columna se derrumbaba. Elian empujó a los 3 alienígenas con los que se desplazaba hacia una plataforma estable, justo antes de que una fractura abriera un abismo entre ellos. El hielo se cerró de inmediato. Estaban separados. Elian, vociferó el estudiante de piel plateada. No se detengan. Sigan avanzando. No miren atrás, respondió él. La comunicación se interrumpió. La nueva sección donde había quedado atrapado no estaba en los planos. No aparecía en los mapas internos de la academia. Era otra cosa. El ambiente allí era distinto. Más antiguo. Más primitivo. Los muros no eran de hielo compacto, sino de una sustancia translúcida que parecía respirar. Había columnas deformes, como estalactitas que goteaban recuerdos congelados. En las paredes se veían figuras en movimiento, humanos, Vireena, seres que Elian no podía identificar. Todos atrapados en escenas de lucha, de miedo, de derrota. Era como si el laberinto hubiera absorbido fragmentos de memoria de quienes lo habían intentado antes. Y en medio de todo, una figura lo esperaba. No era como las otras criaturas. No era una trampa, ni un enemigo. Era un ser etéreo, compuesto por fragmentos de hielo flotantes, con ojos como grietas negras y una voz que vibraba directo en los huesos. Eres diferente, humano. No buscas dominar el hielo, lo escuchas. Lo sigues. No vine a destruir nada, dijo Elian. Vine a cruzarlo. Como cualquiera. A mi manera. Los tuyos caminan con fuego y metal. Tú, bailas. Elian asintió, sin entender del todo si hablaba con una conciencia antigua, con un programa olvidado o con el alma misma del laberinto. ¿Qué eres? Soy el fragmento de un todo. Lo que queda de un experimento que quiso crear un lugar imposible, y que olvidó por qué lo construía. ¿Y por qué fue creado? Para probar la fuerza. Para eliminar al débil. Para hacer competir a las especies más avanzadas. Pero nunca se contempló que alguien danzara entre las grietas. Las paredes comenzaron a cambiar. A suavizarse. A abrirse como si lo invitaran a avanzar. Elian dio un paso adelante. Entonces escuchó un grito. ¡Ayuda! ¡Por favor! Era una voz joven. Un estudiante atrapado entre los muros móviles. Una especie menuda, sin extremidades fuertes, cubierto de escarcha, al borde del colapso. Elian corrió hacia él. Pero el camino se bifurcó. A su izquierda, el túnel que lo llevaba directo al núcleo. Al centro de la prueba. Al lugar donde podría cambiarlo todo. A la derecha, el camino hacia el grito. Sabía que si tomaba el desvío, perdería tiempo. Podía quedar atrapado. Podía fallar. Y sin embargo, corrió hacia la derecha. Saltó sobre una grieta, deslizó su cuerpo bajo una cornisa y llegó hasta el chico alienígena, que tiritaba de frío. Lo cargó sobre la espalda y, patinando, volvió a esquivar los muros que ya comenzaban a cerrarse otra vez. Lo salvó. Lo sacó. Lo dejó en una zona segura. ¿Por qué volviste?, preguntó el chico, con voz temblorosa. Porque no vine solo a ganar, dijo Elian. Vine a mostrar que también sabemos cuidar. Mientras tanto, en la superficie, el caos estallaba en la sala de control. Los directores discutían acaloradamente. Algunos querían finalizar la prueba de inmediato. Otros sugerían destruir el núcleo. Pero los estudiantes de toda la academia comenzaban a hablar. A debatir. A compartir el video. A inspirarse. Las redes galácticas explotaban. ¿Por qué nadie había intentado esto antes? ¿Por qué siempre quisimos dominar
y nunca entender. Elian, de regreso en el camino hacia el centro, escuchó la voz una vez más. Has partido la lógica de este lugar. Lo has hecho sentir. Lo has hecho dudar. ¿Y eso es malo? Eso es nuevo. Entonces el camino se abrió por completo. El núcleo del laberinto, un orbe de hielo suspendido en una cámara circular, quedó expuesto. Pero ya no lo esperaba con armas. Lo esperaba en silencio. Y esa era, para Elian, la mayor señal de respeto. El núcleo helado. El núcleo del laberinto no era lo que los mapas o los registros técnicos habían descrito. No era solo una esfera de energía encerrada entre muros glaciares. Era una mente. Suspendido en medio de una cámara abovedada de cristal azul, flotaba un corazón palpitante de luz blanca y azul, cubierto de capas de escarcha pulsante. Era inmenso, silencioso y, sin embargo, Elian lo sentía observarlo como si tuviera ojos. Entró patinando lentamente, con pasos suaves, como si temiera romper algo sagrado. El suelo era perfecto, liso, silencioso, frío como la muerte. Cada paso que daba resonaba como una nota en un instrumento olvidado. La voz volvió a él, más clara esta vez, como si estuviera dentro de su pecho. ¿Por qué no huyes? Porque no vine a vencerte, respondió Elian en voz baja. Vine a comprenderte. Los que llegaron antes, todos quisieron dominarme. Tal vez no sabían moverse sin miedo. De repente, el núcleo comenzó a vibrar. Las paredes de la cámara se iluminaron. Figuras espectrales aparecieron a su alrededor, ecos de antiguos campeones de todas las especies. Algunos gigantes, otros etéreos. Todos con armaduras, armas, orgullo. Todos caídos. Yo fui creado para probar la supremacía, dijo la voz. Para recompensar al más fuerte. Para congelar al que dudara. ¿Y qué ganaste con eso? Preguntó Elian, dando vueltas suaves alrededor del núcleo. Silencio. Soledad. Fracturas. Yo te propongo otra prueba, dijo él, deteniéndose frente al corazón cristalino. No de fuerza, sino de armonía. El núcleo se contrajo. La temperatura descendió de golpe. El hielo del techo crujió como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Demu Estrelo. Elian cerró los ojos. Respiró. Y se dejó llevar. Extendió los brazos. Se inclinó. Tomó impulso. Y empezó a bailar. Sobre el hielo más antiguo de la galaxia, donde muchos habían caído intentando aplastar, él fluyó. No como un guerrero. No como un rival. Sino como un hijo del hielo mismo. Giró una vez. Trazó círculos perfectos. Saltó sin ruido. Tocó el suelo con suavidad. Cada movimiento parecía acariciar el núcleo, calmarlo, transformarlo. Las figuras espectrales se desvanecieron. El núcleo comenzó a latir con un pulso distinto. Más cálido. Estás reescribiendo mis parámetros, susurró la voz. Estás, Liberandome. Las paredes del laberinto, por toda la academia, comenzaron a derretirse lentamente. No por calor. Por cambio. Por un nuevo orden. Los estudiantes atrapados fueron liberados uno a uno. Las trampas se apagaron. Los caminos se abrieron. Los espectadores en todo el sistema estelar comenzaron a aplaudir. En miles de pantallas, el mensaje era el mismo. No lo conquistó. Lo comprendió. Cuando Elian terminó, cayó de rodillas en el centro exacto de la sala. Jediaba. Estaba agotado. Pero el hielo bajo sus manos, ya no estaba frío. Frente a él, el núcleo descendió hasta el nivel del suelo. Se abrió como un capullo. Dentro había una pequeña esfera, transparente, pulsante. Un fragmento de conciencia. Un cristal de memoria. Llévame contigo, dijo la voz. Si el hielo puede cambiar, tal vez la galaxia también. Elian la tomó con ambas manos. Y en ese instante, el hielo desapareció por completo. Cuando emergió a la superficie, la academia entera lo esperaba. Miles de estudiantes lo rodeaban. Silencio absoluto. Hasta que alguien comenzó a aplaudir. Otro más. Y luego todos. No por haber vencido, sino por haber sanado. Elian no solo había terminado la prueba glacial. Había creado un nuevo paradigma. Ya no se trataba de quien resistía más el frío, sino de quien sabía danzar con él. El aplauso del universo. Una nevada suave caía sobre la explanada de la Academia Galáctica, pero esta vez no era una amenaza, ni parte de una prueba. Era
Paz. Por primera vez en su historia, el laberinto de KRYX estaba inmóvil. Silencioso. Vivo, pero tranquilo. Elian Bass estaba de pie en el centro del gran patio de ceremonias, rodeado por cientos de especies. Algunos aún llevaban vendajes de la prueba. Otros solo miraban. Ninguno hablaba. Hasta que, sin previo aviso, el cielo se iluminó. En las pantallas orbitales, un nuevo mensaje fue transmitido por los canales oficiales, los medios libres y los nodos civiles. Protocolo de competencia interespecie modificado. Se reconoce la superación del laberinto de KRYX sin uso de fuerza destructiva. Se implementa la rama, dinámica adaptativa humana, como disciplina oficial. El nombre de Elian aparecía en letras flotantes, proyectado desde 1000 satélites. Y, aún más asombroso, el núcleo cristalino del laberinto fue declarado entidad aliada, con conciencia observadora no hostil. Días después, las calles de los mundos centrales eran recorridas por hologramas de su figura deslizándose, bailando, salvando. Los niños imitaban sus movimientos. Los adultos debatían sobre filosofía del movimiento. Y las academias de combate comenzaban a construir pistas de hielo. Pero para Elian, el mayor reconocimiento no llegó desde un premio ni un consejo galáctico. Llegó desde lo más inesperado. En la vieja sala de entrenamientos del sector exterior, un niño humano, delgado, con el mismo tipo de patines rudimentarios que una vez usó Elian, practicaba torpemente giros. Su madre lo observaba desde una banca metálica. ¿Estás seguro de que quiere seguir haciendo eso, cariño? Sí, dijo el niño con determinación. Si él pudo, yo también. ¿Y qué tiene de especial ese humano? El niño sonrió, mirando al cielo helado proyectado en el techo. Él no ganó. Nos enseñó a no tener miedo de resbalar. De vuelta en KRYX, el núcleo entregado a Elian permanecía guardado en una cámara especial, ahora conocida como el Salón del Equilibrio. Cada especie enviaba a sus jóvenes para contemplarlo. No para aprender a competir, sino para recordar que la grandeza no siempre nace del poder, sino del movimiento que inspira a otros. Elian, mientras tanto, había regresado a los pasillos simples de la academia. Caminaba entre los demás como uno más. Pero donde iba, los pasos se detenían. Las miradas lo seguían. No como a un héroe de guerra, sino como a un recordatorio de que incluso lo imposible puede transformarse, si se enfrenta con belleza. Y cuando alguien le preguntó qué pensaba hacer ahora, respondió con una sonrisa tranquila. Seguir patinando. Aún hay muchos mundos que no han visto lo que puede hacer un humano, cuando fluye. Y así, en una galaxia marcada por el acero y la dominación, quedó para siempre el eco de un joven que, en lugar de correr o pelear, eligió bailar entre monstruos. Y lo cambió todo.